Y este hermano de la vida, mire, yo sé que él se recuerda cuando todavía era un hombre que no tenía una gran experiencia en los medios de comunicación. Tenía una columna aquí en Radio High, así comenzó, con los medios. Claro, después en el camino ha hecho una trayectoria enorme. Me ha enseñado tantas cosas. Tiene reflejos probadísimos. Habilidad, sin duda. Capacidad de trabajo y compromiso enorme. Coraje. Seguramente todo eso le vino de muchos años en el deporte y particularmente en el fútbol como arquero. Es también un gran constructor. El hombre de su padre sacó eso, construir, ser sistemático, ordenado, y de su madre sacó esa sensibilidad y esa cuota de locura necesaria para poder ir adelante en la vida pese a todo, incluso a momentos difíciles. En algún momento, muy activo dentro de la comunidad, pasó por todos los puestos más importantes en la comunidad y dio un salto a la política nacional. Yo le dije, no, no, cuidado, no es el momento. Dijo, no, es mi momento. Y de ahí en más, usted ya sabe, ha llevado con orgullo, como en su propio cuerpo grabado, hay que también querer hacerse un recordatorio de su identidad que no era necesario, diciendo estoy aquí. Y me refiero a quien hoy es el flamante secretario de Asuntos Públicos, que es una secretaría nueva que se crea en el gobierno de la ciudad, ¿m? Con rango de ministerio, vinculada a la comunicación política. Y me refiero a mi querido amigo Waldo Wolf. Waldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, gracias por tus conceptuosas palabras. Tengo un poquito de eco, a ver si me bajan el retorno. No, no, no hable de retorno cuando empieza a estar como ministro. No, no, está bien, tranquilo. Duermo tranquilo y tengo todo como corresponde. Mi vida ha sido muy transparente. Lo sabemos Eh, y nos pone muy orgullosos que sea así y que llegues a esta posición, Waldo, que me parece que tiene que ver con tu tarea, tu trayectoria y, como decía, con lo coherente y corajudo que has sido en todos estos años. A ver, vamos por el principio. ¿De qué se trata este rol donde te han invitado a participar? bueno, primero aclarar que no se crea una secretaría, sino que se redacta una existente, no se ha creado una nueva estructura, no se ha agrandado la estructura de la ciudad de Buenos Aires. Si vos crees una de las falencias que se le achacaba a nuestro espacio es, bueno, falta de vocería, falta de comunicadores, falta de posicionamiento político. No sé si falta, pero sí la necesidad de más volumen, sobre todo en momentos donde el gobierno nacional está yendo por la ciudad de Buenos Aires, está violentando la Constitución, está manoteando la caja. Y bueno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires me invitó a sumarme a su gabinete y acepté muy agradecido, ¿no? Que más que integrar el gabinete del único espacio que gobierna mi partido para defender aquellas cosas que he defendido siempre, que es la institucionalidad, la independencia de los poderes, el no avasallamiento de las instituciones. Así que acá estoy, Dijiste, sumándome y empezando esta nueva etapa. dijiste vocería. ¿De alguna manera es este el rol que te han, digamos, designado? Sí, sí, la Secretaría de Asuntos Públicos, en realidad Asuntos Públicos es muy genérico, porque todos los actos de gobierno son actos públicos Ujú. y yo voy a estar vinculado a la comunicación de todos los actos que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la defensa de los posicionamientos en medios, ámbitos políticos, debates, Aburrido no va a ser. todo. ¿Cómo? Aburrido no va a ser.
No te aburrís nunca en nuestro país y menos con este gobierno. Así que, bueno, contento y empezando otra nueva etapa, como bien vos dijiste. Me acordaba aquellos comienzos a los que hacías mención, también agradecido de la oportunidad que en aquel momento me diste invitándome, era un jovencito con pelo y mucha menos experiencia que ahora, ¿no? No, yo el pelo no lo recuerdo. Voy a ir a algunas cosas de la política. Dijiste recién, y viste, uno ya tiene una escucha activa. Bueno, no se crea una nueva secretaría. ¿Esto es una respuesta de alguna manera a la amiga Patricia Bullrich, que ha dicho que, bueno, que de alguna manera hizo una crítica de estas incorporaciones, la tuya en particular, y preguntarte por tu vínculo con Patricia, porque, bueno, todos mm, decían de alguna manera que eras muy cercano a ella, a su espacio, a su intento de ir a la carrera también presidencial? Y yo a Patricia la quiero mucho y la respeto mucho, una gran dirigente que tiene un enorme volumen, mucho más grande que el mío, por supuesto. Eh, y, y hace rato que no estoy trabajando, ya hace como 6 u 8 meses que no estoy trabajando con ella, porque tuvimos algunas diferencias de criterio que lógicamente yo no tengo que cuestionarle si no estoy eh, en un lugar contento, directamente eh, no continúo, es eso, y eso es lo que hice, no ni más ni menos. Bien, Pero no es una respuesta a ella, es una comunicación. Una de las cosas que tengo que hacer como, como secretario de Asuntos Públicos es explicar los actos de gobierno. No creo que se refiriese a mí, Patricia. Yo entré hace 7 años como diputado nacional con el equipo que se le brinda a un diputado nacional, que son 5 personas que trabajaron en mi equipo, y después de 7 años me voy con las mismas 5 personas, así que entiendo que no se refería a mí y tengo el mejor de los conceptos con ella, y además tengo una costumbre que también me trajo hasta acá, vos la conocés, que es que jamás discuto con los propios. El enemigo está afuera, yo no tengo enemigos adentro. Si alguien me considera su enemigo, ya no es un problema mío. Siempre he defendido a los miembros de mi espacio, lo hice con Patricia, lo seguiré haciendo con todos aquellos que integran mi espacio más allá de la interna, ¿no? Ahora, claro, si algo alguien puede notar en toda tu trayectoria ha sido tu coherencia y tu independencia, más allá de haber defendido a los propios, incluyendo a esta comunidad judía, también con las disidencias que tiene. Pero bueno, hoy entras a un cargo que tiene que ver con el Ejecutivo y que tiene que ver con un jefe de gobierno y que tiene que ver, incluso yo diría, con, aunque no lo confirma, un candidato a la presidencia. Me refiero obviamente a Rodríguez Larreta. Eso te va a implicar tener que, bueno, de alguna manera alinearte y poder y tener que a veces salirte de esa independencia que muchas veces tuviste. Mira, yo hablé con Horacio antes de sumarme, por supuesto, y uno de los motivos por los que entré es la libertad para seguir teniendo mis propios posicionamientos políticos. Así que todos saben que estoy trabajando junto a Jorge Macri para que sea el candidato a jefe de gobierno, y la verdad que uno de los motivos por los que acepté es porque no me puso ningún condicionamiento a nivel nacional, y cuando llegue el momento de que se oficialicen las candidaturas, tomaré mi decisión y diré a quién acompaño. Primero se tienen que oficializar. También me ha pasado que he acompañado gente que al final no terminó jugando, así que me parece que es pronto y yo no me voy a expresar hasta que no estén oficializadas las candidaturas, y cuando lo estén lo voy a hacer como lo hice siempre. Y haces bien en remarcarlo, te agradezco la pregunta. También ingresé a este espacio justamente porque no creo en los dogmas y en los personalismos, y estos días, bueno, en los que estuve comunicando bastante, más de lo habitual, me preguntaban, pero vos sos yo soy mío, no soy de nadie. No creo en las pertenencias de manera dogmática en la política. En un montón de cosas acuerdo con algunos referentes y en otras no, y nadie me representa al 100%, ni siquiera yo me represento al 100%, porque cada día también voy cambiando a veces de cosas que pensaba, y la evolución y el devenir de la vida hace que vaya cambiando. Así que aclarar que yo no soy de nadie, y me parece fantástico
poder tomar posiciones, sobre todo dentro del espacio que nos integra. Tenemos una gran discusión en el espacio. A veces a mí me preocupa que la interna parece más feroz que la externa, y eso lo vivo con preocupación y es un debate que estoy dispuesto a dar, ¿no? Bien, no hay proscriptos dentro de Juntos por el Cambio. No, que yo sepa, no, por ahora no. Bien, empecemos a trabajar en lo que usted tiene que hacer. ¿Qué diría de lo que ha dicho, no nuevo, la vicepresidenta ayer hablando de su condena, o no hablando mucho de la condena, hablando de la política y de lo que quieren hacer con ella, y también sobre este tema de cómo le quieren pagar a la ciudad esta coparticipación? Bueno, que mienten como lo vienen haciendo habitualmente, ¿no? Y nosotros cometemos el error, muchas veces, hablo como sociedad, de llevar lo racional lo que no es racional. Todos sabemos que ella no está proscripta, incluso sabemos que puede presentarse en el 23, ella solamente va a estar inhabilitada para ocupar cargos públicos el día que la condena quede firme, y eso no va a pasar antes de las elecciones del 23, así que esto es mentira. Cristina Fernández de Kirchner miente, como lo ha hecho tantas otras veces. Respecto de la coparticipación, también miente. El presidente de la Nación miente, ha comparado la deuda que en su momento se pagó en cuotas con la provincia de Santa Fe, y eso era una deuda consolidada, o sea, se había generado una deuda y las partes, Nación y la provincia de Santa Fe, se pusieron de acuerdo para cobrarla de determinada manera. Acá no hay una deuda, porque inclusive no se le reconoció a la ciudad de Buenos Aires lo que mal le sacó, o si querés le robó durante casi 2 años. Pero sí, lo que dijo la Corte Suprema es que a partir de este lunes que pasó, 26 creo que fue exactamente de diciembre del 2021, debía empezar a pagarle como se paga la coparticipación, que es por goteo. 2022, solo para que no digan que le agregás un año. Perdón. Viste que cuando cambia el almanaque a veces uno se confunde. Tiene que pagarle todos los días, depositarle a la ciudad de Buenos Aires. Así que él miente, comparando peras con manzanas. Lo de Santa Fe fue una deuda consolidada, esto es una obligación de pago. Y por otro lado también miente cuando va, más que mentir, casi psicoanalítico te diría, cuando va a las provincias del norte y dice que en el norte no hay agua, y en la ciudad de Buenos Aires estamos pensando por ejemplo, en hacer estaciones de subte. Debería hablar con los gobernadores del norte que gobiernan hace décadas, de manera ininterrumpida, sin alternancia, que se han perpetuado en el poder, y que no generan otra cosa que la coparticipación. Para que la gente tenga una idea, la provincia que vive, por ejemplo, hay una provincia del norte que vive solamente de la coparticipación, que es la provincia de Formosa. De todo su presupuesto, el 93% es coparticipación. Y encima, pero digo, está bien, así está dictaminado, así está pactado en nuestra Constitución Nacional, que le toca esa alícuota. Pero encima se enojan con quien se la da. Es psicoanalítico, ¿no? Encima nosotros tenemos que pedirle perdón porque no han podido durante 25 años que está en el poder un hombre totalmente alejado del sistema democrático, porque para que haya democracia tiene que haber elecciones, pero con elecciones solo no hace falta, no alcanza para que haya democracia. Gobierna la provincia de Formosa, siendo la primera en mortalidad maternal y la segunda en mortalidad infantil entre las 24 existentes en nuestro país. Waldo, así que bueno, una mezcla de mentira y locura tenemos. Bien, más que psicoanalítica, psiquiátrica seguro es la Argentina, y ese es parte del problema. Dijiste deuda, y estás ya en la política hace 7 años, la política nacional. Digo, entre las deudas que te parece que tiene, a 40 años, decía la vicepresidenta, que vamos a cumplir ahora en marzo, muchos ponen el foco, entre otras cosas, en la justicia, y la política viene poniendo el foco, sobre todo en el ámbito del gobierno nacional, en la justicia, en la crítica a la Corte Suprema, en todo lo que vemos, juicios y etcétera. Y has tenido participación en temas judiciales muy gruesos que siguen pendientes de la Argentina. ¿Qué dirías respecto de la justicia y cómo
desde tu experiencia ahí adentro, se puede hacer para depurarla, fortalecerla y darle la credibilidad que requiere? Volumen político. El kirchnerismo no tiene un problema con la justicia, tiene un problema con la verdad. Desde el año 83 tiene mayoría en el Senado de la Nación, que es donde se eligen los jueces. Desde el año 83 preside la Comisión de Acuerdos, que es la que en definitiva termina eligiendo entre la terna de jueces que llegan a ocupar sus cargos. 9 de cada 10 jueces del Fuero Federal, o sea, Comodoro Pi, los que juzgan la corrupción, fueron elegidos por este signo partidario que hoy nos gobierna. Entre Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, solo una, Capuchetti, fue elegida bajo el gobierno de Mauricio. 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema se identifican con este oficialismo. El problema es que ha sido tan grosera la verdad que necesitan ahora decir que esto es mentira, pero esto se cambia con volumen político. La justicia tiene la interacción con la política y en algún momento la Argentina tiene que darse la posibilidad de que este signo político deje de tener mayoría en el Senado de la Nación y poder generar estos contrapesos del poder que se dan en el Consejo de la Magistratura para que los jueces sean juzgados. Hay una famosa frase, ¿no?, que es el Talmón, ¿no? Maldita la generación cuyos jueces deban ser juzgados. Waldo, ¿se vienen las PASO dentro de Juntos por el Cambio? Parece que sí, ¿no? Sí, y está muy bien. Lo que creo que hay que hacer es desdramatizarlas y jugar con el fair play que se deben jugar las PASO entre propios, en interna. Así que esperemos que así sea. Yo siempre así lo hice y me parece que es sumamente importante, no solamente por lo que corresponde, ¿no?, sino porque además de ganar hay que gobernar. Y para gobernar necesitas un volumen político importante. El kirchnerismo ha demostrado que incluso con este gobierno, que para mí y para tantos otros es pésimo, absolutamente en todos sus ámbitos, así todo sigue manteniendo una masa crítica entre el 30 y el 35%. Bueno, para poder gobernar contra ese 30-35% que suele ser depredador, este es un proyecto de gobierno depredador, depreda todo lo que toca, depreda los stocks de cereales, depreda los stocks de dólares, depreda los stocks de carne, depreda los stocks de energía, depreda los stocks de hijos, se nos van los hijos, va a venir a destruye las instituciones, no cumple las leyes de la Corte Suprema, nos va a volver a pelear el Congreso conceptualmente, no cree en la división de poderes. Así que espero que aquellos que vamos a trabajar en la competencia interna entendamos que al otro día ese que es competidor interno tiene que estar compartiendo con nosotros en la gestión, porque enfrente tenemos al Grupo de Puebla, tenemos a gente que está acostumbrada a este barro que a lo único que nos lleva es al 100% de estación, casi 50% de indigencia y, como dije antes, lo peor de todo, nuestros hijos yéndose. Waldo, la última por hoy, te vamos ahora, tenés además que, pobrecitos, vocero, vas a tener, si ya antes los medios no te daban un minuto de pausa, más aún, así que vamos a aprovecharnos de la amistad de tantos años y te vamos a estar siempre convocando. Digo, ¿por qué es tan difícil el manejar, gobernar la Argentina? Uno mira a otros países, también tienen dificultades, pero uno tiene la sensación que Argentina no sale de sus permanentes fijaciones, lo voy a decir así, donde la política cada vez está más degradada. ¿Por qué es tan difícil gobernar en la Argentina? Bueno, si yo tuviera la solución, Miki, sería un estadista y apenas soy un hombre que se comprometió con lo que hace y ojalá tenga yo la solución. Lo que sí creo es que hay que aprender de los errores. Baruch Espinosa decía, si no quieres repetir la historia, estúdiala. Y yo creo que la Argentina se debe esto de generar acuerdos, de que cada uno no crea que es el salvador, que el que estuvo antes no hizo nada y que el que está al lado no sirve para nada.
Este es un momento muy especial en el mundo y en la Argentina. Yo estos días decía que, fíjate que tantos integrantes de los distintos sectores que componemos la oposición, nos pusimos de acuerdo y estamos todos de acuerdo en ir a reclamar ante la justicia esta violación a la Constitución de entregarle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hubo diferencias entre liberales, socialdemócratas, halcones, palomas, gorilas y peronistas republicanos. Si a estos mismos 6 grupos, por ejemplo, les preguntás qué piensan, de qué sector del mundo quieren estar, te van a decir con el sector democrático del mundo, no con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Rusia. Si nos preguntás a todos qué tipo de Estado queremos, te vamos a decir lo mismo. Algunos un Estado más pequeño, otros un Estado un poquito más grande, pero nadie cree en un Estado omnipresente que vulnere y viole la concepción de meritocracia. Bueno, si nos ponemos de acuerdo en eso y podemos armar una coalición entre estos grupos y las palomas entienden que hay que convivir con los halcones y viceversa, y los liberales con los socialdemócratas y viceversa, y los gorilas con los peronistas republicanos y viceversa, y entendemos un panrepublicanismo como etapa previa a décadas de crecimiento, la Argentina se va a poder sostener. Si cada uno le habla a su pequeño sector y no entiende que uno gobierna con sus complementos y no con sus iguales, vamos a tener kirchnerismo por 100 años. Por eso me involucré en este proyecto, por eso vine a dar esta pelea. Sería mucho más fácil quedándome dando cátedra en mi propio zoológico entre los que me aplaudieron siempre, y creo que esa es la salida. El hombre citó a Baruch Spinoza, al Talmud, es un deportista de FACMA de toda la vida, un hombre involucrado con su comunidad y que desde lo judío le aporta tanto a este espíritu, y no es casual, democrático y necesario republicano de la Argentina. Waldo, éxito en la gestión. Abrazo y muchas gracias a vos por tu apoyo siempre, cariños. Waldo Wolf, aquí con nosotros, ya sabe, tiene una importante responsabilidad hoy en el gobierno de la ciudad, ser una especie de vocero, cosa que ha sido muchas veces, pero hoy orgánicamente como una incorporación más en este volumen político que quiere justamente el jefe de gobierno de la ciudad. Yo voy a decir, es candidato, ya todos sabemos, a la presidencia. Veremos en una Argentina tan compleja cómo se va a desarrollar este 2023.